Buenas tardes, hoy es miércoles 16 de agosto del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Vamos a empezar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a continuar con el libro Vida Plena, dictado por el espíritu Joana de Ángeles, y el medium psicógrafo es Divaldo Pereira Franco. Capítulo 24. El porvenir. En el apoteósico mensaje de Jesús a los deambulantes carnales, él tuvo la preocupación de hablarles sobre el porvenir que a todos espera. Toda su doctrina es trabajada en las perspectivas de la inmortalidad y en los incontables recursos del porvenir inevitable. Enseñó que la temporalidad del cuerpo es de breve duración, por más larga que se exprese la jornada orgánica y favorables sean los factores de prolongamiento existencial, todos y todo marchan para el fatalismo del porvenir, porque la infinitud del universo nos demuestra que no hay alternativa. A medida que su palabra se popularizó, aquellos que la oyeron y se incumbieron en divulgarla, la adaptaron a los intereses mundanos que siempre anteceden a la renuncia y la solidaridad. Ignorando o iludiéndose con las actividades carnales, se procura concluir que el pensamiento del Maestro, hecho de misericordia y de compasión, tiene la finalidad de convertir en apacible y colorido el ropaje físico, contraponiéndose la ley del progreso que establece todos los periodos existenciales. Infancia, juventud, madurez y vejez configuran el caminar de todos, sin ninguna excepción. No obstante, el velo del olvido material, bendición para la evolución del espíritu, permite que se cultiven solamente los hechos que se refieren al cuerpo. Lo mismo sucede cuando se adhiere a sus magníficas orientaciones, esos mismos intereses se sobreponen y el porvenir parece que no será alcanzado. De igual manera, en la formación del ser que parte de la pequeñez para la plenitud del adelanto, surge el momento que se da lo contrario, iniciándose la degradación y la muerte. Comienza entonces el mecanismo de preparación para el abandono de las ilusiones, la sustitución del encantamiento por la realidad del proceso evolutivo. No se han de extrañar la decadencia de las fuerzas, la pérdida de la limpidez de las facultades psíquicas, la indiferencia con relación a las posesiones y bienes a los que se apega de manera enfermiza, y a menudo desestructuran el periodo que se encuentra en el proceso existencial. No acostumbrado a la reflexión del pensamiento del Señor, del cual se adquirió conocimiento superficial, se espera por el milagro de la supervivencia del cuerpo a los impositivos de la consumición que le están incitos. Cuida de reflexionar en torno de tu jornada material, realizando un análisis de los acontecimientos vivenciados, advirtiendo de manera subliminal sobre las ocurrencias que vendrán en el futuro. Así, vive consciente de la construcción de tu porvenir que está esperando por tus programaciones. No pienses en proteccionismo especial para ti y de méritos capaces de concederte una experiencia única y placentera. El porvenir está siendo alcanzado a cada momento. Lo que anhelabas en el pasado y tenías como futuro ya se transformó en vivencia vencida. Así también tú hoy
Es tu porvenir visto anteriormente como algo que estaba distante y ahora ya no tiene significado, excepto por las consecuencias que quedan. Así siendo, disfruta de tu hoy, fluyendo las dádivas de la vida y programándote para tu porvenir eterno. No adornes los mensajes de Jesús con los laureles terrestres que Él rechazó. Optó por la renuncia humana para la gloria divina, vivenciando dolores de todos los tipos y siempre excelsos, sin pedir al Padre que lo aliviase. En el Calvario se entregó a la voluntad celeste, aunque curvado y semimuerto. Posteriormente, retornando en vida abundante, jamás se quejó o reclamó, porque Él era el embajador del cielo para elevar la tierra. No te dejes envair por los humanos homenajes, porque todo será polvo conforme en el comienzo. Cada desilusión, antagonismo, represalia de que seas víctima, agradece porque está restaurando el equilibrio que desarmonizaste. Todo aplauso y recompensa, homenaje y destaque, recibe con simplicidad considerándote en el débito con la misericordia de Dios. Trabaja hoy, tu mañana y diligencia los testimonios, recordando los mártires cristianos cuyas vidas y muertes te conmovieron el corazón. Con relación a tu mañana aprende algo fundamental: abandonar emocionalmente todo cuanto te constituye razón de apego, objetos que te fascinan, propiedades que tornaste encantadoras con arquitectura y organización estética, para el confort excesivo, semovientes de alto precio y razas valiosas. Personas y tus amistades que parecen fundamentales a la existencia tienen el valor y el significado que les son atribuidos, pero llega un momento en que pierden esas características. En ese análisis repasa que si alcanzares el periodo de la vejez, tienes necesidad de otros valores para mantener el sentido de la vida. Cada periodo de la existencia es portador de significados específicos, y por más que se busque enmascarar o eludir el pasar del tiempo, la inexorabilidad del porvenir obliga a que sean realizados abandonos y construidos nuevos sentidos. Siendo así, vive cada momento en clima de totalidad, extrayendo todas las posibilidades que están al alcance, porque nunca más la oportunidad se presentará con las mismas circunstancias. Para que bien puedas vivir el porvenir, acuérdate de lo ya experimentado, de los sucesos que te fueron importantes en el pasado, intentando por la imaginación revivirlos, fluyendo aquello que no diste valor, recusando lo que más tarde demostró ser pernicioso y en la ocasión te parecía benéfico y fundamental. La vida tiene los colores que le das, variando lo oscuro y tenebroso al brillante, yendo de fulguración. ¿No es por acaso que tomas conocimiento de los valores del Evangelio? Quien lo lee jamás permanece como antes. De ese modo, prepárate, porque el porvenir que esperas ya comenzó. El hoy es el ayer que ya pasó y el mañana que vendrá. Es caridad moral el perdón de las ofensas, sea de cual naturaleza se presente. Joana de Ángelis, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 25. También es caridad. Se nos enseñó a través del uso que la caridad era siempre el hábito de sustituir la limosna por la generosidad. Se estableció que en el acto de donar, mediante oferta de monedas, víveres, tejidos, utilidades, se vivía el esplendor de la virtud máxima por entrenarse simultáneamente el desapego y el abandono de las posesiones esclavizadoras. Tal vez podamos observar en muchos ejemplos de gentilezas expresiones caritativas. Sin embargo, mediante el tradicional comportamiento se fijó la manera de ofrecer especialmente todo cuanto perdiera el brillo, la cualidad, por el uso de su poseedor. Se realizan campañas en nombre de la caridad en las que se solicitan cosas usadas, como si el prójimo se transformase en un remendón cuya existencia no le permitiese experiencias originales, objetos útiles y de buena calidad. Cambiaron los conceptos de la caridad religiosa tradicional, como el pago de promesas, para la ofrenda de recursos y oportunidades de crecimiento social, trabajándose por la conquista de la ciudadanía. También hay una continua información de que Dios ayuda a quien a su vez ayuda. Se baratea la virtud por excelencia, por el intercambio de beneficios en los cuales la mayor ventaja aún es para el donante. Narra
Antigua fábula que un hombre pobre era siempre beneficiado por su rey. Cierto día de mucha necesidad, él fue al palacio suplicando ayuda de su señor. Cuando allí llegó y habló con el secretario del rey, fue informado de que el señor estaba orando en la capilla. Se dirigió al local y, próximo al orante, él pudo oír la súplica. Él pedía a Dios que lo ayudase, pues tenía muchos problemas para resolver y necesidades para atender. Sorprendido, el hombre dejó el local y dijo a la guarda: yo pensé que nuestro reino era rico y no necesitaba de ayuda. No siendo así, si he de pedirle que me socorra, solicitaré al poderoso que me atienda directamente. Todos somos necesitados y la caridad es el sentimiento de cooperación amorosa que nos arrastra a la solidaridad bajo varios aspectos. En ese sentido, todo gesto de donación es, sí, de beneficio y debe ser estimulado. Sin embargo, la caridad va más allá. Ella busca atenuar el problema del otro, iluminar la jornada en sombras, libertar la conciencia obnubilada, caminar con el necesitado. Tiene naturaleza moral como educadora que consuela, vínculo de afectividad e impulso para el crecimiento espiritual. No se detiene exclusivamente en el tenor religioso, sino en el de naturaleza moral. En ese aspecto reside toda su importancia. Es luz que beneficia al necesitado y clarea el entendimiento de quien la esparce. Cuando las criaturas comprendieren el alto significado de la caridad, convertirán muchos de sus comportamientos con relación a su prójimo en compañerismo y fraternidad, contribuyendo para que todos encuentren los derroteros de seguridad espiritual y que la jornada en la tierra tenga carácter de aprendizaje y autoiluminación. Las conocidas virtudes teológicas serán transformadas en conducta moral, cada cual permitiendo pulir las aristas que le correspondan al proceso de equilibrio emocional y de salud integral. Ya no habrá disensiones banales, hijas del ego, predominante y con las marcas enfermizas del orgullo y de la presunción, que son enfermedades del espíritu en su proceso de liberación de las marcas dominadoras de los instintos primarios en la fase de evolución. Será entonces el momento de la caridad sin rotulación. Hoy constatamos la falta que ella hace en las relaciones humanas y cómo eso impulsa al ser humano para el abismo de los prejuicios y del aislamiento, tornándolo extraño y antisocial. Los individuos son muy sensibles, incluso cuando gentiles esperan reconocimiento y loor de aquello que hacen. Guardan sentimientos de cólera y sufren la comprensión de las penas y agravios que deben ser diluidos por la madurez moral de la evolución. Nadie es impecable en su conducta, de forma que exija de los otros consideraciones y loas. E incluso cuando su procedimiento es digno, no se hacen necesarios reconocimientos y encantos porque su valor es interno, está en el significado de la propia realización. Que baste el corazón, la alegría de la acción superior, el deber rectamente cumplido y el placer de la contribución sacrificante o no. Es caridad moral el perdón de las ofensas, sea de cual naturaleza se presente. Una existencia carnal es parte de la gran experiencia evolutiva que faculta la promoción a planos superiores de la vida. Todo lo que represente el bien que propicie crecimiento moral o de cualquier naturaleza, hazlo tú, sin esperar respuesta idéntica. El árbol frondoso y productivo responde a los apedreos y cuando se es cargado de frutos los da a su agresor. Así pule tus sentimientos, encontrando alegría en todo cuanto hagas, aunque no todos así se comporten. Será ideal cuando nuestros compromisos éticos y sociales estuvieren matizados de amor, cual acontece con el universo que es sustentado por la gravedad que mantiene su fuerza de igual manera en toda parte. Cuando Jesús estuvo dilacerado y triturado por los dolores, podría haber pedido al Padre que hiciese justicia a sus verdugos. Sin embargo, Él a todos sorprendió suplicando perdón porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Dónde se encuentran Anás, Caifás, el esbirro del César, y él mismo tras la tragedia de la crucifixión? Sus días de gloria mentirosa y poder vergonzoso desaparecieron en el polvo de los tiempos, a la vez que Jesús, el mártir del Golgota, permanece socorriéndolos y a todos nosotros que no lo hemos comprendido. El tiempo es un gran amigo de la verdad. Todo lo que se consigue en un momento, cuando menos se espera, acontece. Joana de Ángeles Dibardo Pereira Franco. Capítulo 26.
desencanto. ¿Por qué te dices frustrado ante los hechos que transcurren de manera inesperada, totalmente fuera de tu programación y te aturdes? Tienes el derrotero seguro, que es el mensaje intocable del Evangelio de Jesús, para seguir sin el menor margen de equivocación, al mismo tiempo que los benefactores espirituales te inspiran y socorren. Cualesquiera previsiones de los técnicos en población y futurología, cuyas informaciones no han sido confirmadas por motivos diversos, te producen un choque emocional. La sociedad de la tecnología y de la computación tienen comportamientos inesperados de acuerdo con las máquinas, que rápidamente dejan de ser controladas y pasan a conducir las mentes para fines establecidos. La fascinante inteligencia artificial parece pretender sustituir a los seres humanos en muchos menesteres, tanto trascendentes como sencillos, condenándolos al ocio dorado, a la inutilidad, a nuevos vicios para la supervivencia. El exceso de placeres produce el tedio, y las hazañas, antes aterradoras, pasan a constituirle motivo y estímulo para vivir. Las máquinas fomentan el progreso intelectual, pero permanecen insensibles a los efectos emocionales y morales, destituidas de sentimientos. Los largos siglos de castración cultural fueron sustituidos por la liberación total, y el ser humano pasó a ser consumidor en procesos de sumisión personal. Afirmó con seguridad C.G. Jung que el ser humano es un animal eminentemente religioso, emocional, que necesita del otro para sentirse completo. Ese sentimiento religioso no es en torno de una creencia metafísica, un teísmo cualquiera o ausencia de él. Se trata de una religiosidad acerca de sus ideales de transformación, de crecimiento, de conquista del ser trascendente. Él razona que la vida, en su magnitud, no puede terminar con la muerte, con la desintegración celular. Todo a su vez le habla de complejidad, de infinitud, porque a él y a su pensamiento la fatalidad sería el aniquilamiento. La razón le proclama la perennidad de pensar mediante la presencia o no de las funciones cerebrales. Pasada la actual crisis pandémica, los valores indudablemente serán otros, y la supervivencia de las masas se dará en gloriosos campos de fraternidad y auxilio recíproco. En este periodo de fragmentación social y de cada cual por sí mismo, en la alucinada búsqueda del placer a cualquier costo, la alegría y la de vuelta andan juntas de acuerdo con los vientos que las conducen. Se pasa del placer a la violencia por cualquier motivo, y hasta incluso cuando éste no existe, por interpretación precipitada de algún gesto o expresión. El respeto por el derecho del otro, el deber de ser aquel quien proporciona la bendición, la satisfacción de ser útil, se dieron lugar al aprovechar la oportunidad para disfrutar, poseer, aunque deshonestamente y hasta por medios clandestinos y dañosos. De ese modo es muy fácil pasar del entusiasmo de un emprendimiento o de un plano al desencanto, porque se espera más del otro, del semejante, de la propia capacidad de ofrecer. No te decepciones con los hechos y personas de los cuales esperabas mucho, en las expectativas de diferentes acciones y reacciones. Afligidos por disturbios íntimos en este momento de vanaglorias, astucia y de lealtad, también el amor florece en incontables existencias que constituyen los biotopos del porvenir. Ellos ya están llegando, los mensajeros del Evangelio, sin alarde y con abnegación, llamando la atención por la grandeza de sus sentimientos, los ideales de gran envergadura que contrastan con las ocurrencias nefastas de los enfermos espirituales. Empuñan el alma del bien en vez del arma de la agresión. Poseen espíritu de persuasión y son nobles bajo cualesquier aspectos considerados. Desde la infancia demuestran ser diferentes en la estructura moral y psíquica, optando por valores que los aturdidos agreden, pero que son las bases de la armonía interior y de la existencia feliz. Otros parecen vencidos o fuera de esta realidad de desperdicio y de ultrajes. No obstante, están despiertos para realidades más significativas con las cuales se identifican y luchan por su implantación. Así, continúan aspirando por lo mejor, y si por acaso la respuesta de la vida es negativa, ten paciencia, porque aún no es este el momento del éxito. Aún faltan ser extinguidos muchos venenos que permanecen en las mentes y sentimientos de odio,
derivado del orgullo herido que el dolor no alcanzó pero no será evitado. El tiempo es un gran amigo de la verdad. Todo lo que no se consigue en un momento, cuando menos se espera, acontece. Cree sinceramente en la victoria del amor, ese hálito de vida que a todos sustenta, y dale ocasión para que conquiste el área perversa que lo aguarda. Así, busca tu alma en el laberinto de tu cuerpo y sueña que vendrán los días que anhelas y las personas que concibes en sus dignificantes programas trazados por lo alto. En este momento evita la contaminación del mal, de los escépticos y cínicos que desdeñan de la vida y temen a la muerte, de que no escaparán satisfaciéndote con las conquistas que te pertenecen. ¿Cómo piensas y actúas en favor de la asepsia del cuerpo? No postergues la naturaleza psicológica, cuidando más allá de lo visible y preparándote para alcanzar las estrellas más allá de tu visión. Desde que te engañaste con relación a lo que está aconteciendo, hay muchos que te están utilizando como paradigma y no tienes el derecho de decepcionarlos también. En tu condición de modelo, debes permanecer impecable cuando otros ya no lo consiguen. Los que te aman y confían esperan alcanzarte mientras laboras por unirte a Jesús. Cambios físicos, emocionales, sociales y sobre todo morales están aconteciendo y a ti cabe la tarea de adaptarte como tus ancestros en los nuevos tiempos de la industrialización. El ser humano ha realizado incomparables conquistas caminando ahora para la iluminación interior. Observa a tu alrededor con lentes que presenten los paisajes bendecidos que están siendo organizados para el futuro. Piensa en Jesús y su amor, recordando lo que Él afirmó: antes que vosotros fueseis, yo ya era, equivaliendo a señalar que todo eso Él sabía que iba a acontecer. Sin embargo, no se desanimó, no se frustró y continúa ayudándonos hoy. El mundo está lleno de risas y glorias efímeras, que son máscaras colocadas en caras maceradas por los dolores íntimos, frustraciones y anhelos que no se tornan realidad. Joana de Ángeles Divaldo Pereira Franco. Capítulo 27. Decisión necesaria. Dices que es muy difícil la renovación interior conforme los paradigmas del Evangelio, por el hecho de estar muy arraigadas las imperfecciones morales a lo largo de sucesivas reencarnaciones. Afirmas que experimentas desánimo y tienes voluntad de desistir de los compromisos saludables en razón del temperamento incontrolable. Elucidas que admiras los apóstoles de la fe cristiana y los misioneros del bien, pero que no tienes fibra para actuar a su semejanza. Varias tentativas has hecho para vivir de acuerdo con los postulados de la fe espírita. Caridad, abnegación y tolerancia, por ejemplo, has intentado infinidad de veces y fracasado lamentablemente cuando te dedicas al programa de autoiluminación. Parece que una fuerza desconocida e inhibidora interviene y aumenta de forma aterradora los desafíos haciéndote fracasar. Planeas silenciar cuando agredido y en el instante de la prueba te desequilibras y reaccionas con violencia no menor de la de tu agresor. Intentas cambiar las imágenes mentales viciosas a las que estás acostumbrado. Todavía, la fijación de ellas es tan fuerte que no las consigues sustituir por aquellas que dulcifican y producen tranquilidad. Tu lucha interior es fuerte y sin tregua, como si fueses dos seres en apenas un cuerpo. Uno de ellos se armoniza con la naturaleza, se encanta con la belleza en todos sus aspectos. El otro se escarnece de tus anhelos de perfeccionamiento moral, ofreciéndote el plato relleno de placeres turbulentos que te consumen los buenos propósitos. Tiene la impresión de que a semejanza del personaje de El médico y el monstruo, predominan en pie de página, film conocido también bajo el título El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nota del traductor. Predominan las aberraciones mentales y morales del fascineroso, a pesar de las gentilezas y bondades del Esculapio. Mientras meditas o lees páginas edificantes que te conducen el pensamiento a la elevación moral y sientes necesidad de corresponder a la expectativa, te embriagas de alegría. Sin embargo, cuando pasa el momento de emoción superior y ves el mundo con las facilidades y sus faltas de compromisos éticos,
Tus resistencias espirituales ceden campo a la vulgaridad y sientes el tormento de la búsqueda de los vicios en que te complaces. Bien conocido también bajo el título El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nota de traductor, arraigado, que se arraigó, que lanzó raíces, enraizado, vicioso, que posee o que revela, degradación moral o perversión de carácter, corrupto o depravado, dulcificar, volver, agradable, apacible, deleitable, agradar, alegrar, hacer feliz. Film conocido también bajo el título El extraño caso del Dr. Jekyll y Hyde, nota de traductor. Observando los frívolos sirvientes de la burla y de las manipulaciones de los vehículos de degradación humana, percibes que esta es tu oportunidad de fruir la experiencia, sorbiendo el licor de las pasiones animalizadas que tras vivencias te conducen al vacío existencial, al tedio peligroso, a la pérdida de sentido. Es comprensible que así suceda debido a que el hábito enfermizo que te señala la jornada y la virtud apenas se te presenta como posibilidad algo remota. De ese modo, no desistas de repetir las tentativas correctas hasta el momento en que se te fijen como hábitos saludables. Repite 1000 veces la experiencia que resultó negativa, entrena el sentimiento nuevo e insiste, a fin de que se convierta en un fenómeno psicológico normal. No desistas del amor, ya que él, de variadas formas, llega a ti sin desistimiento. Las edificaciones grandiosas comienzan en el planeamiento. Las enfermedades devoradoras se instalan cuando el organismo perece. Las guerras se originan en los periodos en que la paz se debilita. Las conductas de menor porte desgastan las fuerzas morales que poco a poco se agotan. No anticipes en tus tareas resultados pesimistas porque la falta de entusiasmo compromete el trabajo y trae derrota anticipadamente. Utiliza la oración a fin de fortalecer las meditaciones. No creas que esa es una terapia religiosa sensiblera. Se trata de una energía que, bien canalizada, responde con seguridad a la aspiración humana. Entre el hacer y el no realizar el bien, opta por practicarlo y verás que el resultado es sorprendente. Contornea con paciencia las situaciones perturbadoras, evitando envolverte en sus mallas constringentes. Estás en la tierra para que te rehabilites de engaños y crueldades. No te sorprendas con algunas ocurrencias y circunstancias desastrosas. Las leyes universales son inderogables, funcionando con igual rigor en todas partes para con todas las criaturas. Aprende solidaridad y practícala, porque la tierra también necesita de ti para evolucionar tanto cuanto necesitas de ella. No postergues más tu decisión de iniciar el programa de redención. Tórnate importante donde te encuentres y sé tú quien genera simpatía y bienestar. Tal vez tus colegas no presten mucha atención en quién tú eres, lo que haces, la forma como vives. Sin embargo, cuando no puedas estar presente, que todos sientan la falta de tu persona gentil y discreta. El mundo está lleno de risas y glorias efímeras que son máscaras colocadas en caras maceradas por los dolores íntimos, frustraciones y anhelos que no se tornan realidad. Además, son incontables los números de aquellos que son atormentados por espíritus ociosos, perversos, adversarios del pasado, en procesos dañosos de obsesiones de largo porte. El desconocimiento de la interferencia de los espíritus desencarnados en la existencia de las criaturas humanas es un terrible factor de sufrimiento de toda especie para la vida física en la Tierra. Teniendo en cuenta la realidad del ser inmortal, se acumulan las acciones en las diversas existencias corporales, generando situaciones correspondientes a ellas mismas. He ahí por qué la propuesta orar y vigilar es de importancia capital, auxiliando a las criaturas humanas a percatarse de ese mal que domina gran parte de la población terrestre. Un joven deseó seguir a Jesús, pero debería antes enterrar el padre que murió y por causa de un cuerpo muerto perdió el amanecer de la vida feliz. Vigila tú, porque los muertos para la verdad pululan, y los vivos, los cantores de la inmortalidad, se encuentran en tu camino. Reflexiona y elige lo que te sea mejor. El Espíritu es el gran cometido de la divinidad y Jesús hasta hoy ama en espíritu y verdad. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 28. ¿Quiénes eran ellos?
Se indaga a menudo si los apóstoles por Jesús, personalmente escogidos entre sus discípulos, debían ser personalidades respetables y famosas de la casa de Israel. San Lucas se refiere a que en aquellos días de dificultades y luchas, Él los escogió en número de 12, a fin de dar proseguimiento al ministerio que había iniciado en Nazaret. Su discurso de Nazaret en aquella ocasión generó un gran tumulto en la sinagoga donde se realizaban los estudios de las Escrituras de manera monótona y repetitiva. Todos los que allá estaban lo conocían en la condición de modesto carpintero cuyo padre ejerció la misma profesión y no era dotado de los conocimientos que presentó al interpretar el texto del pergamino sorteado para aquella mañana. Sí, todos lo conocían, pero en realidad no sabían quién él era, principalmente su enigmática respuesta al hombre que lo interceptó diciendo: Jesús de Nazaret, yo sé quién tú eres. A lo que él respondió con vehemencia y autoridad: cállate, pues que no es aún mi hora. Parecía que él estaba en un delirio. Las personas y sus parientes, siempre fanáticos, lo agarraron y lo llevaron para lanzarlo de lo alto del monte al considerar blasfemias dichas. Al enunciar el discurso basado en las palabras del pergamino que narraba parte de las tradiciones del país y de su pueblo, causaría, como ocurrió, terrible sorpresa, algo antes no imaginado. En aquellas dificultades políticas y descontentos generalizados, se esperaba una solución milagrosa con la destrucción de Roma y de sus dominios para la supremacía de la raza ahora sometida. Sus palabras, no obstante, no eran para la guerra, sino para la preparación del reino de Dios en los corazones y no en los horizontes terrestres. De alguna forma ya eran conocidas algunas de sus ideas pacifistas y misericordiosas, que siempre generaban desagrado entre los violentos y apasionados belicosos. Más sorprendidos quedaron los rebeldes cuando él desapareció de sus manos criminales. Así, cuando él apareció en la playa, en la Galilea distante, para diseminar su programa, algunos fariseos y sacerdotes exploradores buscaron medios para matar. El pueblo, siempre manipulado por el poder arbitrario, padecía con sus pasiones y odios. Fue entonces que él resolvió convocar a los 12. Todos eran personajes simples, algunos analfabetos, unos 6 pescadores, un excobrador de impuestos, también odiado, uno de fuera de la religión, temperamentos diferentes, intereses relativamente pequeños, pertinentes a la supervivencia. No había un príncipe, un doctor en leyes, un administrador, alguien que se destacase en la multitud y cuyo nombre estuviese aureoleado por las glorias y reconocimientos del mundo. Todos eran sencillos y pertenecían al pueblo luchador, no acostumbrados con las regalías que los destaques sociales y económicos conceden a los seres humanos, especialmente en los grandes momentos. Ellos tuvieron mucha dificultad en adaptarse al grupo porque todo era sutil y escapaba de inmediato a su percepción. No estaban acostumbrados a actividades trascendentales y no se creían capaces de realizar algo que fuese más allá de sus aspiraciones del día a día. Solamente más tarde, a medida que convivían con él y participaban de su comportamiento, fueron identificando quién él era y cuál su mensaje. El coraje y la intrepidez serena con la que se conducía generaba embarazos en aquel grupo simplón y algo alienado. Era sin embargo con su cooperación que él formaría el discipulado, el apostolado que a todos casi llevaría, gloriosos al holocausto, bajo las armas odiosas de los triunfadores de mentira. A pesar de su fidelidad a la ley de Moisés, después que él fue crucificado, Santiago fue martirizado, iniciándose la gloriosa era del martirio en su nombre y de su doctrina. Ellos mismos se preguntaban discretamente tras las predicaciones por qué ellos, tan desinformados y desconocedores de sus proyectos y aspiraciones, con certeza le eran conocidos, y él sabía que, aunque recubiertos por la materia putrescible,
serían capaces de enfrentar todos los contratiempos de la lucha y probar fidelidad en las más difíciles situaciones. Era cuestión de tiempo y de convivencia. Algunos, iguales a todas las criaturas, se equivocaban, tenían dudas y miedos que él diluía con su sabiduría y misericordia. Mantenían sus defectos, envidias, celos, disputas, resentimientos, pero estaban preparados interiormente para lo que viniese a acontecer, implantando el mensaje en los corazones y vidas en el mundo. Al principio, porque eran frágiles, se auxiliaban recíprocamente y trabajaban de dos en dos a fin de que no pereciesen en la fe. Fortalecidos después del Pentecostés, se enfrentaron los pueblos con su verbo luminoso y sus incomparables fenómenos curadores y fascinantes. Bajo las bendiciones del Espíritu Santo, libertaban los enfermos y obsesados, los ciegos, los sordos, los mudos, los lisiados de su cárcel. La fe ardiente que los incendiaba calentaba las vidas congeladas por las circunstancias infelices en que se tornaron víctimas. Cuando aprisionados y llevados a las cárceles vergonzosas, se enfrentaban la muerte con alegría y estoicismo, cantando en exaltación de la inmortalidad, lo que más alucinaba a sus perseguidores. Nada tenían para dejar o perder, excepto el ejemplo de fe y de abnegación. Fue gracias a ellos, por tanto, que el mundo de entonces tomó conocimiento de Jesús y el imperio romano se dobló delante de su majestad. El Espíritu es el gran cometido de la divinidad y Jesús hasta hoy ama en espíritu y verdad. Amados hoy por aquellos a los cuales auxiliaron, son sus guías espirituales y mentores que velan por la humanidad y la conducen en el rumbo de la armonía. Utilizando Lucas, afirmamos que en estos días el reino de Jesús se expande en los corazones y Jesús está convocando nuevamente a sus 12 para la implantación de la paz en la tierra y el reino de Dios en los corazones. La jornada humana es siempre la misma para todas las criaturas, diferenciándose con respecto a los méritos poseídos en existencias pasadas. Joana de Ángeles Divaldo Pereira Franco. Capítulo 29. Decisión de plenitud. Cuando en el mundo espiritual delineaste la jornada terrestre, no temiste aceptar las responsabilidades de la jornada por caminos pedregosos y con altos riesgos necesarios al progreso del cual tienes necesidad. Solicitaste unas y otras dificultades a fin de fortalecer la voluntad, pensando en los futuros enfrentamientos. Ya conocías el mapa en el que están las imposiciones personas que te cabían enfrentar. Jesús hubiera definido el comportamiento que enfrentarías en el transcurso de las realizaciones autoiluminativas en una síntesis no común. En el mundo solamente tendréis aflicciones, siendo taxativo, sin permitir cualesquiera devaneos de facilidades o concesiones especiales. La jornada humana es siempre la misma para todas las criaturas, diferenciándose con respecto a los méritos poseídos en existencias pasadas. Esas angustias e inquietudes de la batalla humana recibieron una conclusión poderosa y compensadora. Más acordaros de mí, yo vencí al mundo. Se trata de una fundamental exposición de palabras. Siempre se busca la victoria en el mundo y no sobre las exigencias del mundo, que es la adquisición de los valores espirituales, sin abandono de los deberes humanos en la materia. Hay una cierta fantasía humana al respecto de la existencia corporal, que es considerada cuando se vence en el mundo de los negocios, de los destaques, en los banquetes de las relaciones sociales. Bien poco se piensa en la victoria sobre las malas inclinaciones, las tendencias del egoísmo desenfrenado, de las extravagancias y sus placeres. Todavía el mundo tiene sus leyes y exigencias, imposiciones y mecanismos que impulsan hacia el triunfo, normalmente sobre los otros procesos a escondidas y arbitrarios. El verdadero cristiano es parecido a todos los individuos, difiriendo la conducta moral que se basa esencialmente en las directrices del Evangelio de Jesús, que muchas veces parecen imposibles de ser vivenciadas. De tal forma, el materialismo del comportamiento se apoderó del ser humano, lo que hace que las actitudes saludables y dignas cedan el lugar a situaciones embarazosas al principio, pero que se tornan naturales y aceptadas con un continuo uso.
El desequilibrio de las masas es tan chocante por los absurdos cometidos, aunque se venga imponiendo y tornándose natural, que no te resulte extraño, ahora que te encuentras en plena realización humana, la dificultad en ser fiel al programa que trazaste y vienes atendiendo. Cada criatura posee su propio derrotero y a todo examen conforme su capacidad de entendimiento. Cuando no posee siquiera el discernimiento para avanzar por su camino, se enreda en la observación de los otros, combatiéndolos a veces con ferocidad. Calumnias bien hundidas, difamaciones bien trabajadas, acoso moral y de otras especies son elaborados a fin de detener el avance de aquellos que están resolutos en las decisiones de triunfo, y generan situaciones perturbadoras, complejidades innumerables que se suman a los desafíos personales de sus víctimas. En esa situación, el desánimo, la revuelta, la angustia se enseñorean de sus atribulados sentimientos y los llevan a la deserción, al desencanto, a la fuga. No aceptes el desecho moral de aquellos que se te oponen por envidia, celos y están mentalmente dirigidos por espíritus desencarnados infelices. A lo largo del camino se presentan necesidades y conquistas, cabiendo al viajante elegir los espacios que mejor le plazca. Enfoca la mente en tu objetivo y no pierdas el tiempo en programas de autodefensa, de acusaciones recíprocas, de heridas internas. Estás atravesando una noche que no esperabas o que suponías de breve duración. Aumentan las sombras en el territorio en que te encuentras y es indispensable que hagas luz. No reclames de la tiniebla y con habilidad haz claridad, proyectando un rayo, aunque solo sea uno. No clames contra el lodazal, poniéndote a abrir en silencio zanjas para que el lodo discurra y la tierra gentil aparezca. Estás en una expedición educativa que solicitaste y que debe ser bien administrada, a fin de que sean útiles sus resultados hasta el momento del triunfo que alcanzarás, aunque bajo desafíos. Serás alguien más que vencerá el mal y alardeará la luz del amor sin fin en el cenagal. No te sorprendas con los panoramas terrenos que se te presenten a la imaginación rica de imágenes bellas y de sueños mágicos de felicidad. De momento, aún estás en la siembra y podrás elegir crear un jardín o pomar un zarzal o región maldecida por el abandono, porque es de noche. No te quejes de la oscuridad, antes procura las estrellas que brillan encima de tu cabeza. Si miras para abajo verás desafíos, pero si yergues el mirar hacia lo alto, encontrarás diamantes luminiscentes. De momento, la lucha será perversa, pareciendo interminable. Siempre es necesario tener la mirada dirigida hacia el frente, conquistando paso a paso el terreno que debes vencer. Mañana es el día de inmortalidad y luz viva. Jamás te permitas el descoronamiento. A cada caída avanza 2 pasos. A cada conquista agradece a Dios. Vencerás y serás libre en el amor, cuando vencieres tu propia esclavitud y consiguieres amar sin restricciones. La caminata no para, porque la conquista que te aguarda es el infinito. Tened ánimo y daos al amor. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 30. Misiva de amor. Considerándose las inestimables conquistas odiernas, se cree odierna es actual, moderno de los días de hoy. Se cree estar en el apogeo de las glorias anheladas. No obstante, el dolor se expresa concomitantemente, agotando existencias programadas para la plenitud, y los paisajes humanos parecen perderse en el caos que se apodera de todo. Las sonrisas festivas presentadas en los vehículos de comunicación que son ofrecidos a la sociedad feliz son máscaras que disfrazan o ocultan graves dilaceraciones del sentimiento y de la esperanza. Sueños nutridos con las ambiciones de la felicidad se convierten en terribles pesadillas que retiran la bendición del reposo onírico. Hay manifestaciones de ternura y de amor en el festival primaveral de la juventud que se convierten en libaciones destructivas o ansias insaciables de placeres desmedidos. El organismo humano, a pesar de su sublime y compleja ingeniería organizadora,
Posee límites de resistencia que no pueden ser ultrapasados. La mente, en desvarío, se utiliza del cuerpo como si fuese la máquina inquebrantable e injustificable, equivocándose en cuanto a las propias fuerzas de manutención y disparando ondas de desequilibrio vibratorio, terminan por deteriorarse, desorganizando todos los esquemas elaborados de preservación del conjunto. Todo brilla y exterioriza belleza en el cosmos, cuando se tiene sensibilidad para recibir, percibir exaltando al Creador. Cielos estrellados de diamantes fulgurantes que se apagaron, pero cuya luz aún está irradiando claridad en los espacios infinitos. Son novísimas estrellas que se presentan en primera grandeza, invitando a reflexiones profundas. Son ignorados mundos que exaltan la grandeza de Dios, irradiaciones del divino amor que mimetiza todo y todos, facilitando la realización emocional para la armonía. Se convierten por improvidencia en tormentos elaborados por el egoísmo y por la ignorancia de las leyes del equilibrio cósmico. Complejos instrumentos y sublimes arpegios favorecen la composición sinfónica de la alegría de vivir. La insatisfacción, sin embargo, hija de la envidia y de la corrupción interior, genera la competición infeliz, y la ambición decreta el odio destructivo, que se encarga de aniquilar la paz y el compañerismo noble, generando desarmonías en los grupos, familias, y dando lugar a guerras lamentables. Mirad alrededor, espíritus queridos, y anotaréis las paradojas en que la mayoría de los seres humanos se atropellan en faena tormentosa. No os dejéis atraer por las victorias de Pirro, sin significación real. Nuestro héroe y modelo nació en modesto pesebre, entre animales domésticos, asesorado por los ángeles, y murió en una cruz de impiedad, abrazando a la humanidad con su inefable amor. Sois hijos del corazón fiel a Jesús, el amor no amado, y nunca sentiréis la soledad devastadora, porque en su nombre estaremos vuestros guías espirituales auxiliándoos. Cultivad la alegría, esparciendo esperanza y consuelo por donde paséis, acogiendo en el corazón con dulces palabras de cariño, y acumularéis tesoros de inalienable significado. Uníos en familia, entonando el himno de la fraternidad sin fronteras, sin ningún preconcepto, y estaréis conectados con el inefable compañero que nos espera hace 20 siglos. Brille la luz del amor y la exultad en esta hora grave de la sociedad terrestre. Estáis llamados a trabajar en su viña de luz. Testimonios de fidelidad os serán exigidos. Renuncias y silencios íntimos se multiplicarán, sin embargo, no conseguirán disminuir el entusiasmo ni la aventura por haberos sido convidados a ese agape de redención. El mundo de Mamón aún no lo entiende, y todo deposita en el tener, en el gozar, en el retener. La ilusión de la eternidad, de la juventud y del gozo, del poseer y del destaque social, anestesia el entendimiento y el raciocinio de muchos, pero el suceder del tiempo es inexorable, y momento llega exigiendo reflexión y cambio, tal vez un poco tarde. A pesar de eso, siempre hay una posibilidad para recomenzar, para redimirse. Vosotros oís la brisa cantante que sopla de los márgenes del mar de Galilea, llamando suavemente para que sea hoy el día de la iniciación. ¿Caso aún estéis aguardando? Y sí, ya trabajáis estimulándoos a vencer el cansancio, el ardor del día o el enfriamiento del atardecer. Permaneced atentos y cuidadosos con la musicalidad especial que nunca más desaparecerá de la tierra. No tergiverséis, no temáis. Nuestras voces sofocarán los ruidos de la alucinación de este momento. En toda parte, y una suave emoción de ternura alentará la tierra. Tened ánimo y daos al amor. Así finaliza este libro de Vida Plena. En la contraportada dice: vida plena, vive hoy en armonía con el universo y triunfarás. La vida evolucionó en la Tierra a lo largo de miles de años cuando obtuvo la facultad de razonar,
el ser desarrollo en la energía pensante, los valores que le complacen, avanzando o deteniéndose en el proceso de integración universal. En estos complejos días de la cultura terrestre, los mecanismos para alcanzar la plenitud son ásperos y aflictivos, porque se elige la locura, la agresividad, las adicciones y el dolor con y sin máscaras, y el ser humano cabizbajo se olvida de lo alto y se sumerge en los espinos que lo detienen por mucho tiempo. Se olvida momentáneamente de la vida, que es exuberante, inextinguible, de que el universo está repleto de grandiosas expresiones de belleza y magnitud. Esta increíble obra presenta 30 mensajes de diversos temas expuestos a la luz del Evangelio según el Espiritismo, con el fin de auxiliar a aquel que la lea a alcanzar el buen vivir, para que sea dichoso en el porvenir. Vive hoy en armonía con el universo y triunfarás, experimentando la vida plena. Así finalizamos este libro de Vida Plena, dictado por el espíritu de Joana de Ángeles al medium psicógrafo de Osvaldo Pereira Franco. La oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.